Las risas crueles de sus compañeras de clase cortaron el aire matutino como dagas afiladas. Isabela Moreno se detuvo en la puerta de la escuela secundaria, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en sus pies descalzos que tocaban el concreto frío y áspero del patio. «¡Miren! La indigente vino otra vez sin zapatos». La voz aguda de Camila Vázquez, hija del alcalde, resonó por todo el patio como una sentencia de humillación pública. Isabela cerró los ojos por un segundo, sintiendo cómo el calor de la vergüenza subía por su cuello hasta llegar a sus mejillas. Sus pies, endurecidos por años de caminar sobre piedras, tierra y pavimento, eran la evidencia más visible de una pobreza que ella llevaba como una carga invisible. ¿De verdad crees que vas a llegar a algo en la vida si ni siquiera puedes comprarte un par de zapatos baratos? Camila se acercó con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante años de ejercer su poder sobre los más vulnerables. Lo que ninguna de esas chicas privilegiadas sabía era que estaban humillando a la futura empresaria más influyente del país. No sabían que esos pies descalzos caminarían algún día por las alfombras rojas de los eventos empresariales más importantes del mundo, llevando zapatos que ella misma habría diseñado y fabricado. Para entender realmente la dimensión de lo que estaba sucediendo en ese patio escolar, necesitamos retroceder 15 años, hasta un pueblo olvidado por el progreso llamado Agua Verde, enclavado en las montañas del departamento del Huila, donde las calles eran senderos de tierra roja y donde el lujo más grande que una familia podía permitirse era tener suficiente comida para las 3 comidas del día. Isabela había nacido en una casa de bahareque con techo de palma, donde las paredes tenían grietas que permitían que el viento frío de las montañas se colara durante las noches, y donde el sonido más familiar no era el de la televisión o la radio, sino el del río cercano que cantaba eternamente su canción de agua sobre piedras. Su padre, don Eusebio Moreno, era un hombre de manos ásperas y corazón noble que trabajaba como jornalero en las fincas cafeteras de los alrededores. Se levantaba todos los días a las 4 de la madrugada, cuando el mundo aún era una sombra gris, y regresaba al atardecer con los bolsillos que rara vez contenían más que las monedas justas para el arroz y los frijoles del día siguiente. Su madre, doña Esperanza, llevaba su nombre como una profecía personal. Trabajaba lavando ropa ajena en el río, fregando pisos de casas ajenas, vendiendo empanadas en la plaza los días de mercado y haciendo todo lo que estuviera a su alcance para que sus 4 hijos pudieran tener una oportunidad mejor que la suya. «Mija», le decía doña Esperanza a Isabela, mientras cosía remiendos en ropa que había sido remendada tantas veces que ya parecía un mosaico de telas diferentes. «La pobreza no es una marca permanente. Es una condición temporal si trabajas lo suficientemente duro para cambiarla». Isabela tenía 6 años cuando descubrió su primer talento extraordinario. Podía crear belleza de la nada, con pedazos de tela que su madre desechaba, con hojas secas del patio, con barro del río y un poco de imaginación. Isabela creaba objetos que hacían que hasta los adultos se detuvieran a mirarlos con admiración. «Esa niña tiene manos de oro», decía don Crescencio, el carpintero del pueblo, mientras observaba cómo Isabela había transformado una caja de cartón abandonada en una casa de muñecas tan detallada que parecía una miniatura perfecta de las casas elegantes que se veían en las revistas. Pero fue a los 8 años cuando Isabela hizo su primera creación que cambiaría su perspectiva sobre lo que era posible. Había encontrado un par de zapatos viejos y completamente destrozados que alguien había tirado a la basura. Eran zapatos de cuero, pero el cuero estaba tan agrietado y deformado que parecían haber sobrevivido una guerra. Durante 2 semanas, Isabela trabajó en secreto, usando técnicas que había observado al zapatero del pueblo, empleando herramientas improvisadas y materiales que encontró o pidió prestados, transformó esos zapatos destruidos en algo completamente nuevo. Cuando su madre los vio, se quedó sin palabras. «¿Dónde conseguiste estos zapatos tan hermosos?», le preguntó doña Esperanza, girando en sus manos un par de zapatos que brillaban como si fueran nuevos, decorados con patrones intrincados que Isabela había grabado con un clavo calentado al fuego. «Los hice yo, mamá».
respondió Isabela con una mezcla de orgullo y timidez. Encontré unos zapatos rotos y los arreglé. Doña Esperanza se arrodilló frente a su hija, tomando su pequeño rostro entre sus manos callosas. Isabela, esto no es solo arreglar, esto es crear, esto es arte. Esa noche, doña Esperanza llevó los zapatos a la plaza del pueblo para mostrarlos a otras mujeres. La reacción fue inmediata. Todas querían saber dónde podían conseguir zapatos así de hermosos. Los hizo mi hija, decía doña Esperanza, con un orgullo que iluminaba su rostro cansado. Tiene 8 años y puede hacer zapatos más hermosos que los que venden en la capital. La noticia se extendió por el pueblo como un incendio de esperanza. Pronto, las mujeres comenzaron a llevarles sus zapatos viejos y dañados a Isabela, pagándole pequeñas sumas por repararlos y embellecerlos. «Mira, Isabela», le dijo su abuela, doña Carmen, una mujer sabia que había vivido 80 años y había visto de todo. «Dios te dio un don especial, pero los dones no son para guardarse, son para compartirse y para crecer». A los 10 años, Isabela ya tenía una pequeña empresa informal. Con materiales básicos y herramientas prestadas, había convertido el patio trasero de su casa en un taller donde reparaba y transformaba zapatos. Sus diseños eran únicos. Combinaba técnicas tradicionales con ideas que parecían venir de un futuro que nadie más podía imaginar. Pero lo más extraordinario no era su habilidad técnica, sino su visión. Mientras otros niños jugaban, Isabela dibujaba zapatos en cuadernos hechos de papel reciclado. Zapatos que parecían salidos de sueños, zapatos que contaban historias, zapatos que podrían hacer sentir hermosa a cualquier mujer que los llevara. «Isabela», le dijo el padre Martínez, el párroco del pueblo, «he visto muchos talentos en mi vida, pero nunca había visto a una niña con una comprensión tan profunda de la belleza y la funcionalidad. Tienes un regalo que podría cambiar tu vida y la de muchas personas». El verdadero punto de inflexión llegó cuando Isabela cumplió 12 años. Doña María Elena, la mujer más adinerada del pueblo, llegó a su taller con un par de zapatos italianos que se habían dañado durante un viaje. «Niña», le dijo con escepticismo, «me han dicho que puedes arreglar zapatos, but estos son muy caros. Si los dañas más, tu familia va a tener que pagarme el valor completo». Isabela tomó los zapatos en sus manos, sintiéndolos como si fueran reliquias sagradas. Eran diferentes a todo lo que había tocado antes. El cuero era más suave, las costuras más precisas, el diseño más sofisticado. «Los voy a dejar como nuevos», prometió Isabela, aunque por dentro sentía una mezcla de emoción y terror. Durante una semana, Isabela trabajó con una concentración que asustaba a sus padres. Estudió cada detalle de esos zapatos como si fueran un libro que contenía todos los secretos del mundo. Aprendió técnicas nuevas, experimentó con materiales diferentes y puso todo su corazón en una transformación que iba mucho más allá de una simple reparación. Cuando doña María Elena regresó por sus zapatos, se quedó literalmente sin habla. ¿Estos son mis zapatos?», murmuró, girándolos en sus manos, como si fuera imposible que fueran los mismos. Objetos dañados que había dejado no solo estaban reparados, estaban mejorados. Isabela había mantenido la elegancia original, pero había añadido detalles únicos que los hacían parecer una creación completamente nueva y mucho más sofisticada. «Niña», dijo doña María Elena con lágrimas en los ojos, «esto es extraordinario. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?» «Aquí, en mi casa», respondió Isabela simplemente. Viendo, experimentando, tratando de hacer las cosas mejor. Doña María Elena pagó a Isabela 10 veces lo que había pedido originalmente, pero más importante aún, se convirtió en su primera embajadora real. «Todo el mundo tiene que conocer el talento de esta niña», le dijo a doña Esperanza. «Isabela no solo tiene un don, tiene una visión que podría llevarla mucho más lejos de este pueblo». Pero la oportunidad real llegó cuando Isabela tenía 14 años y el alcalde del municipio vecino organizó una feria de talentos regionales. Doña María Elena convenció a Mirnosita, los padres de Isabela, para que la inscribieran en la categoría de artesanías. «Mija», le dijo don Eusebio la noche antes de partir hacia la feria, «vayas donde vayas, hagas lo que hagas, recordad siempre de dónde venís.
Estos pies descalzos que has tenido toda tu vida no son motivo de vergüenza. Son la prueba de que sabes caminar en cualquier terreno. En la feria, Isabela presentó una colección de 5 pares de zapatos que había creado específicamente para el evento. Cada par contaba una historia diferente: el del campesino que sueña con la ciudad, el de la mujer que busca su libertad, el del niño que imagina volar. Los jueces quedaron impresionados no solo por la calidad técnica, sino por la narrativa emocional que cada zapato comunicaba. Primer lugar en la categoría de artesanías, anunció el alcalde, para Isabela Moreno, de Agua Verde. Pero más importante que el reconocimiento fue lo que sucedió después de la ceremonia. Una mujer elegante se acercó a Isabela con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Soy Patricia Sánchez, directora de la Fundación Oportunidades Rurales, se presentó. Hemos estado buscando jóvenes talentosos que quieran continuar sus estudios en la capital. ¿Te interesaría una beca completa para estudiar diseño y fabricación de calzado en Bogotá? Isabela miró a sus padres, viendo en sus ojos una mezcla de orgullo, miedo y esperanza. Pero mamá, murmuró Isabela, yo nunca he usado zapatos propios. ¿Cómo voy a ir a estudiar a la capital sin zapatos? Doña Esperanza la abrazó con fuerza, susurrándole al oído, mija, vas a llegar a esa capital con los pies que Dios te dio y con el talento que has desarrollado, y algún día vas a crear los zapatos más hermosos del mundo. 3 meses después, Isabela llegó a Bogotá con una maleta de cartón, 2 mudas de ropa y los pies descalzos que la habían llevado desde las montañas del Huila hasta la capital del país. Lo que no sabía era que esos pies descalzos serían su mayor fortaleza, no su mayor debilidad, porque Isabela Moreno estaba a punto de descubrir que en un mundo obsesionado con las apariencias, la autenticidad sería su arma secreta más poderosa. La estación de autobuses de Bogotá era un universo de caos que golpeó a Isabela como una ola gigante. El humo de los escapes, el gritería de los vendedores ambulantes, el olor a fritanga mezclado con gasolina y el sonido ensordecedor de motores y claxones creaban una sinfonía urbana que parecía diseñada para abrumar a cualquier recién llegado del campo. Isabela se bajó del bus con su maleta de cartón amarrada con cabuya, sintiendo cómo el asfalto caliente de la capital tocaba sus pies descalzos por primera vez. El contraste era brutal, donde en Agua Verde sus pies conocían cada piedra, cada sendero, cada textura familiar. Aquí, el pavimento era una superficie hostil y desconocida. «Oiga, señorita», le gritó un taxista, observándola de arriba, abajo con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Necesita que la lleve a algún lado? Aunque, ¿está segura de que tiene con qué pagar?» La pregunta no era solo sobre dinero, era sobre si alguien que llegaba descalza a la capital realmente pertenecía ahí. Isabela sacó de su bolsillo un papel arrugado con la dirección del internado donde viviría durante sus estudios. Residencia Femenina Nuestra Señora de la Esperanza. Un nombre que sonaba a promesa, pero que resultaría ser más complejo de lo que esperaba. El viaje a través de la ciudad fue una revelación devastadora. Isabela pegó su rostro a la ventana del taxi, viendo pasar rascacielos que se alzaban como montañas de vidrio y acero, centros comerciales que parecían palacios de consumo, y personas vestidas con una elegancia que jamás había imaginado posible. «¿Primera vez en Bogotá?», preguntó el taxista, mirándola por el espejo retrovisor con esa curiosidad condescendiente que los capitalinos reservan para los campesinos. «Sí, señor», respondió Isabela, tratando de que su voz no revelara la mezcla de emoción y terror que sentía. «Se le nota». El taxista se rió. «Pero no se preocupe, mijita. Todos llegamos del pueblo alguna vez, aunque la mayoría trae por lo menos unas chancletas». La residencia resultó ser un edificio gris de 4 pisos que había visto mejores días. La pintura se descascaraba en varios lugares, las ventanas tenían rejas oxidadas y el pequeño jardín frontal estaba dominado por malezas que habían ganado la batalla contra cualquier intento de paisajismo. Isabela tocó el timbre con manos que temblaban ligeramente. Cuando se abrió la puerta, apareció una mujer de unos 50 años, vestida con un delantal azul que había sido lavado tantas veces que el color original era más un recuerdo que una realidad. «Isabela Moreno»,
preguntó la mujer, consultando una lista en un cuaderno gastado. Sí, señora. Soy hermana Matilde, la encargada de la residencia. Te estábamos esperando. La hermana Matilde la observó de arriba abajo y su mirada se detuvo inevitablemente en los pies descalzos de Isabela. No dijo nada, pero su expresión cambió sutilmente, adquiriendo esa calidad de sorpresa incómoda que Isabela ya estaba empezando a reconocer. Bueno, vamos, te voy a mostrar tu cuarto. El interior de la residencia olía a desinfectante industrial mezclado con comida recalentada. Las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas que habían perdido su color original debido al tiempo y la humedad. El piso de baldosas grises estaba limpio pero desgastado, con grietas que contaban historias de años de uso intensivo. Aquí van a vivir 12 muchachas, explicó la hermana Matilde mientras subían las escaleras que crujían bajo sus pies. Todas becadas, todas de provincia, todas con la oportunidad de estudiar gracias a la generosidad de benefactores que creen en el talento rural. Se detuvieron frente a una puerta marcada con el número 7. Esta va a ser tu habitación. La compartís con Alejandra, que llegó la semana pasada desde Nariño. Cuando abrieron la puerta, Isabela vio un cuarto pequeño con 2 camas individuales, 2 escritorios minúsculos y un armario que claramente había sido diseñado para personas con muy pocas posesiones. La ventana daba a un patio interior donde se podía ver ropa tendida en cuerdas improvisadas. Alejandra, llamó la hermana Matilde, venía a conocer a tu compañera de cuarto. Una chica de aproximadamente la misma edad de Isabela emergió de detrás de uno de los escritorios. Era delgada, con cabello negro recogido en una trenza, y vestía jeans y una camiseta que, aunque sencillos, se veían nuevos y bien cuidados. Sus zapatos eran tenis blancos que claramente habían sido comprados específicamente para esta nueva etapa de su vida. «Hola», dijo Alejandra, con una sonrisa tímida que se desvaneció ligeramente cuando sus ojos llegaron a los pies de Isabela. «Soy Alejandra Guerrero. Isabela Moreno, mucho gusto». «Bueno, las dejo para que se conozcan», dijo la hermana Matilde. «Isabela, la cena es a las 6. Hay reglas de convivencia pegadas en la puerta. Léelas bien». Cuando se quedaron solas, Alejandra se sentó en su cama, claramente luchando con la curiosidad y la educación. «¿De dónde sos?», preguntó finalmente. «Del Huila, de un pueblo que se llama Aguaverde. Yo soy de Pasto. Es la primera vez que salgo de mi ciudad». Se quedaron en silencio durante unos momentos, midiendo el espacio entre sus mundos diferentes. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Alejandra, bajando la voz como si fuera a confesarse. «Claro. ¿Por qué no traes zapatos?». La pregunta, aunque hecha con curiosidad genuina más que con crueldad, golpeó a Isabela en el estómago. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente, sin burlas, pero la pregunta seguía siendo dolorosa. «Porque nunca los he necesitado», respondió Isabela, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «En mi pueblo la mayoría de la gente anda descalza. Es más cómodo, más natural». Alejandra asintió, pero Isabela pudo ver que no entendía realmente. ¿Cómo podría entender? Alejandra claramente venía de una familia que, aunque no rica, tenía lo suficiente para enviar a su hija a la capital con zapatos nuevos, ropa apropiada y una maleta real, en lugar de cartón amarrado con cabuya. «¿Y qué vas a estudiar?», preguntó Alejandra, cambiando de tema con la delicadeza de alguien que reconocía territorio sensible. «Diseño y fabricación de calzado en el Sena». «¿En serio?». Alejandra se animó. «Qué interesante. Yo voy a estudiar contaduría en la universidad. Mi papá dice que es una carrera segura». Isabela desempacó sus pocas pertenencias mientras conversaban. Sus 2 mudas de ropa parecían perdidas en el espacio del armario compartido, contrastando brutalmente con la ropa variada y nueva de Alejandra. «¿Trajiste materiales para tu carrera?», preguntó Alejandra, observando cómo Isabela sacaba algunas herramientas básicas de zapatería que había heredado de su trabajo en Aguaverde. «Algunos. La mayoría los voy a conseguir acá. Debe ser emocionante estudiar algo tan creativo». Isabela detectó algo en el tono de Alejandra. No era desprecio, pero había una distancia, como si el trabajo manual fuera algo noble, pero definitivamente inferior a los estudios universitarios serios. Esa noche, durante la cena en el comedor comunal, Isabela conoció al resto de las residentes.
Eran chicas de diferentes regiones del país, todas con historias de pueblos pequeños y familias trabajadoras, pero Isabela rápidamente se dio cuenta de que incluso entre las becadas de provincia existían jerarquías invisibles. ¿Cómo es que llegaste aquí sin zapatos?, le preguntó Sandra, una chica de Boyacá que estudiaba enfermería, con una curiosidad que rayaba en la indiscreción. En mi pueblo no usamos zapatos habitualmente, respondió Isabela, sintiendo como todas las conversaciones en las mesas cercanas se detuvían para escuchar. Pero es que, bueno, estamos en Bogotá, dijo Carolina, una estudiante de Derecho de Santander. Aquí la gente se va a dar cuenta. Van a pensar cosas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Isabela, aunque temía la respuesta. Pues, que sos muy pobre, más pobre que... bueno, más pobre que nosotras. El comentario quedó suspendido en el aire como una verdad incómoda. Todas las chicas en esa residencia venían de familias de bajos recursos. Todas estaban ahí gracias a becas y programas de asistencia social, pero aparentemente había grados de pobreza, y Isabela acababa de descubrir que ocupaba el escalón más bajo de esa jerarquía. Yo no me avergüenzo de ser pobre, dijo Isabela, tratando de mantener la dignidad que sus padres le habían enseñado. No es cuestión de avergonzarse, intervino Alejandra suavemente. Es cuestión de adaptarse. Cuando en Roma, haz lo que los romanos. ¿Y si no quiero ser como los romanos?, preguntó Isabela. Entonces te va a ser muy difícil sobrevivir en Roma, respondió Carolina con una sabiduría cínica que parecía demasiado madura para sus 18 años. Esa noche, Isabela se acostó en su nueva cama, escuchando los sonidos desconocidos de la ciudad que nunca parecía dormir completamente. A través de la ventana podía ver las luces de los edificios que se extendían hasta el horizonte, un paisaje urbano que era tan diferente a las montañas y estrellas de agua verde que parecía pertenecer a otro planeta. Isabela, susurró Alejandra en la oscuridad, ¿puedo darte un consejo? Claro, mañana, antes de ir a clases, deberías comprar unos zapatos, los más baratos que encuentres, no por las otras chicas, sino por vos misma. Te va a ser más fácil concentrarte en estudiar si no tenés que pensar en lo que la gente está pensando de tus pies. Isabela se quedó en silencio durante varios minutos, considerando las palabras de su compañera de cuarto. ¿Y si no tengo dinero para zapatos?, preguntó finalmente. Entonces tenés que decidir qué es más importante, mantener tu orgullo o conseguir tu título. La pregunta se clavó en el corazón de Isabela como una espina. ¿Era orgullo lo que la hacía resistirse a cambiar? ¿O era algo más profundo, algo relacionado con no traicionar de dónde venía y quién era realmente? Mientras se quedaba dormida en una ciudad que aún no la aceptaba, Isabela no sabía que al día siguiente enfrentaría una decisión que definiría no solo su educación, sino su identidad para el resto de su vida. La mañana llegó con el sonido despiadado del tráfico bogotano, filtrándose por la ventana como una alarma urbana que no conocía el concepto de snooze. Isabela se despertó sintiéndose como si hubiera dormido en territorio extranjero, lo cual técnicamente era exacto. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor ropa, una falda azul que su madre había cosido especialmente para esta ocasión y una blusa blanca que había sido planchada con tanto amor que aún mantenía los pliegues perfectos a pesar del viaje. Pero cuando llegó el momento de salir, tuvo que enfrentar la realidad que la esperaba en el piso. Sus pies, curtidos por años de libertad rural, tocaron el pavimento frío de las calles bogotanas mientras caminaba hacia el Sena. Cada paso era un recordatorio de su diferencia, cada mirada de transeúnte una evaluación silenciosa de su lugar en la jerarquía urbana. El campus del Sena bullía con la energía de cientos de estudiantes que comenzaban sus carreras técnicas. Isabela se sintió inmediatamente fuera de lugar entre jóvenes que claramente habían invertido en su presentación personal, zapatos deportivos de marca, morral escolares nuevos, ropa que gritaba «pertenezco aquí». «Disculpe», le dijo a una chica que pasaba cerca, «¿sabe dónde queda el salón 304?» La chica se detuvo, la miró de arriba a abajo y su expresión cambió gradualmente de helpful a uncomfortable. Sí, está en el tercer piso. Pero oiga, ¿usted está bien? ¿Necesita ayuda con algo? ¿Por qué?,
preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta. Pues, es que, bueno, sus pies... Isabela sintió el familiar calor de la vergüenza trepando por su cuello. Estoy bien, gracias. Solo necesito llegar al salón. Cuando finalmente encontró el aula de diseño y fabricación de calzado, Isabela se detuvo en la puerta, observando a sus futuros compañeros de clase. Eran aproximadamente 25 estudiantes, la mayoría mujeres, todas vestidas con la casualidad estudiada de quien se ha preparado para causar la impresión correcta. Isabela entró y buscó un asiento en la parte trasera, esperando pasar desapercibida, pero sus pies descalzos resonaron contra el piso de linóleo como anuncios involuntarios de su presencia. «Profesora, ¿llegó tarde otra estudiante?», preguntó una voz desde el frente del salón. Isabela levantó la vista y vio a una mujer elegante de unos 40 años, impecablemente vestida con un traje que susurraba profesionalismo y experiencia. Sus zapatos eran obras de arte en sí mismos, tacones perfectos que claramente habían sido diseñados por alguien que entendía la elegancia como una ciencia. «Soy Isabela Moreno», dijo Isabela desde la puerta, sintiendo cómo todos los ojos del salón se dirigían hacia ella. «Perdón por llegar tarde». «No, hay problema, Isabela. Soy la profesora Martínez. Bienvenida al programa de diseño de calzado. Toma asiento donde gustes». Isabela caminó hacia una silla vacía en la tercera fila, y cada paso fue como caminar por un campo minado de miradas. Podía escuchar los susurros que comenzaron como un zumbido bajo, pero que pronto se volvieron más audibles. ¿Viste sus pies? ¿Cómo va a estudiar diseño de zapatos alguien que no usa zapatos? Debe ser una beca de extrema pobreza. ¡Qué vergüenza ajena! Isabela se sentó e intentó concentrarse en lo que la profesora estaba diciendo, pero las miradas y susurros creaban una distracción constante que hacía imposible el foco. «Bueno, clase», dijo la profesora Martínez. «Como les estaba explicando, el diseño de calzado requiere una comprensión profunda, no solo de estética, sino de funcionalidad, comodidad y tendencias de mercado». Caminó por el salón mientras hablaba, sus propios zapatos creando un ritmo elegante contra el piso. Para ser exitosos en esta industria, necesitan entender que están creando productos para consumidores que valoran tanto la belleza como la practicidad. Su trabajo va a ser juzgado por personas que entienden de calzado de calidad. Sus ojos se detuvieron momentáneamente en Isabela, y aunque su expresión se mantuvo profesional, hubo un flash de algo que podría haber sido lástima o confusión. Por eso es fundamental que ustedes mismos entiendan lo que significa usar calzado de calidad, que experimenten en su propia piel la diferencia entre un zapato bien diseñado y uno que no lo está. Mariana Delgado, una estudiante que claramente venía de una familia de clase media acomodada, levantó la mano. «Profesora, ¿qué pasa si alguien en la clase nunca ha usado zapatos? ¿Cómo puede diseñar algo que no entiende?». La pregunta fue hecha con malicia disfrazada de curiosidad académica, y todos sabían exactamente a quién se refería. La profesora Martínez se puso visiblemente incómoda. «Bueno, Mariana, la experiencia personal es importante, pero también se puede aprender a través de estudio teórico y...». «Pero, profesora», interrumpió Catalina Restrepo, otra estudiante que había estado observando a Isabela con fascinación morbosa. «No es como si alguien que nunca ha manejado tratara de diseñar automóviles. ¿Cómo vas a entender las necesidades del usuario si nunca has sido usuario?». Las risas que siguieron fueron suaves, pero letales. No eran las carcajadas abiertas de crueldad, sino esas risitas contenidas que son aún más humillantes porque requieren que la víctima se pregunte si realmente está siendo atacada o si está siendo demasiado sensible. «Es una pregunta válida», admitió la profesora, claramente luchando con el protocolo profesional y la realidad incómoda de la situación. «Isabela, ¿te gustaría responder?». Isabela sintió como si estuviera siendo ejecutada públicamente, con sonrisas educadas y preguntas académicas. Todos los ojos estaban sobre ella, esperando una respuesta que justificara su presencia en un salón donde claramente no encajaba. «Bueno, es cierto que no he usado zapatos tradicionalmente», comenzó Isabela, su voz temblando ligeramente. «Pero he trabajado reparando y diseñando calzado desde que tengo 8 años. ¿Trabajando dónde?», preguntó Sofía Herrera,
una estudiante que llevaba zapatos que costaban más que el presupuesto mensual completo de la familia de Isabela. ¿En Mintosea? ¿Alguna fábrica? En mi casa, en mi pueblo. Ah, Sofía intercambió una mirada significativa con Mariana. Trabajo informal. Las dos palabras cayeron como una sentencia. Trabajo informal era el eufemismo educado para decir no cuenta como experiencia real. La profesora Martínez trató de recuperar el control de la clase. Bueno, creo que todos tenemos diferentes tipos de experiencia que aportar. Lo importante es, profesora, la interrumpió Andrés Vega, uno de los pocos hombres en la clase. ¿No sería mejor que Isabela empezara tal vez con un curso preparatorio para que pueda ponerse al día con el resto de nosotros? La sugerencia fue hecha con un tono de preocupación fingida que era más insultante que cualquier agresión directa. Es que, continuó Andrés, los demás venimos con conocimientos básicos sobre la industria, sobre tendencias, sobre materiales modernos. Sería injusto para Isabela estar en desventaja desde el primer día. Muy considerado de tu parte, Andrés, añadió Catalina con sarcasmo apenas velado, aunque tal vez Isabela debería también considerar conseguir zapatos antes de continuar con el programa. Es difícil tomar en serio las opiniones de alguien sobre calzado cuando esa persona claramente nunca ha valorado la importancia de usarlo. El golpe fue devastador porque venía envuelto en lógica aparentemente razonable. Isabela sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. De hecho, Mariana se sumó al ataque colectivo. ¿No es un poco hipócrita estudiar diseño de calzado sin usar calzado? Es como estudiar nutrición sin comer. Las risas fueron más abiertas esta vez, y Isabela sintió como si estuviera siendo devorada por una manada de hienas educadas. La profesora Martínez, claramente perdida en una situación que no había anticipado, tomó una decisión que cambiaría todo. ¿Saben qué?, dijo. Creo que es una observación válida. Isabela, ¿por qué no tomas el resto de la semana para prepararte mejor? Para conseguir calzado apropiado y tal vez investigar un poco más sobre la industria antes de continuar con el programa. La sugerencia sonó como una sugerencia, pero todos sabían que era una expulsión disfrazada. Isabela se puso de pie lentamente, sintiendo como si cada fibra de su ser estuviera siendo desintegrada por la humillación. Recogió sus pocas pertenencias mientras el salón entero la observaba en silencio, algunos con lástima, otros con satisfacción cruel, todos como espectadores de una ejecución social. Muy bien, profesora, dijo Isabela, su voz apenas audible. Gracias por la sugerencia. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó los susurros que la siguieron como sombras malévolas. Pobre chica, realmente pensó que podía. Es lo que pasa cuando la gente no conoce su lugar. Al menos ya sabe antes de perder más tiempo. Isabela salió del aula y se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo como si hubiera sido golpeada por un camión de realidad urbana. Por primera vez desde que había llegado a Bogotá, consideró seriamente la posibilidad de regresar a Agua Verde, de aceptar que tal vez sus sueños eran demasiado grandes para sus circunstancias. Pero entonces algo cambió en sus ojos. Una determinación que no había mostrado antes, una fuerza que venía de lo más profundo de su alma campesina, porque Isabela Moreno acababa de darse cuenta de que no iba a permitir que un grupo de estudiantes acomplejados destruyera los sueños por los que sus padres habían trabajado toda la vida. Isabela no regresó directamente a la residencia. En lugar de eso, caminó por las calles de Bogotá durante horas, sintiendo cómo cada paso descalzo sobre el pavimento urbano era un acto de rebeldía silenciosa contra un mundo que había decidido que no pertenecía ahí. Mientras caminaba, algo extraordinario comenzó a suceder en su mente. La humillación se estaba transformando en algo más poderoso, una claridad absoluta sobre quién era y qué había venido a hacer. No vine aquí a encajar, se murmuró a sí misma, mientras observaba su reflejo en la vitrina de una zapatería elegante. Vine aquí a demostrar. Esa noche, de vuelta en la residencia, Alejandra la encontró sentada en el piso de su cuarto, rodeada de papel, lápices y herramientas básicas de zapatería que había traído desde Agua Verde. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Alejandra con curiosidad. «Preparándome para mañana», respondió Isabela sin levantar la vista de su trabajo. «¿Para mañana? Pero la profesora dijo que tomaras la semana. La profesora me dio una semana para conseguir zapatos apropiados».
Isabela levantó la vista con una sonrisa que no había mostrado desde su llegada a Bogotá. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Durante toda la noche, Isabela trabajó con una concentración que asustó a Alejandra. Usando técnicas que había perfeccionado en Agua Verde, combinadas con ideas que habían estado germinando en su mente durante años, comenzó a crear algo que nadie esperaba. A las 6 de la mañana, cuando Alejandra se despertó, encontró a Isabela poniendo los toques finales a algo que la dejó sin palabras. «Isabela, esos son zapatos», confirmó Isabela, levantando un par de creaciones que parecían salidas de un sueño hecho realidad. Los zapatos más apropiados que jamás voy a usar. No eran zapatos ordinarios, eran una declaración artística, una fusión perfecta entre técnica tradicional e innovación visionaria. Isabela había tomado materiales básicos, cuero reciclado, cordones hechos de fibras naturales, suelas construidas con técnicas ancestrales, y los había transformado en algo que parecía pertenecer tanto al pasado como al futuro. Los zapatos contaban una historia. En el cuero, Isabela había grabado patrones que representaban las montañas del Huila, los senderos de su infancia y la textura de la tierra que había conocido con sus pies descalzos, pero el diseño era indudablemente moderno, con líneas elegantes que cualquier diseñador internacional habría envidiado. «Son los zapatos más hermosos que he visto en mi vida», susurró Alejandra. «¿Cómo? 15 años caminando descalza me enseñaron exactamente qué necesita un pie para estar cómodo», explicó Isabela mientras se ponía los zapatos por primera vez en su vida. «Y 15 años soñando me enseñaron cómo hacer que algo funcional también sea hermoso». Cuando Isabela caminó hacia el espejo, algo mágico sucedió. Los zapatos no la cambiaron, la completaron. No era que ahora luciera apropiada según los estándares urbanos. Era que ahora lucía como la versión más auténtica de sí misma, una artista que había encontrado su voz. «Isabela», dijo Alejandra con admiración genuina, «vas a dejar a todos mudos». Una hora después, Isabela caminó hacia el Sena con pasos que sonaban diferentes. No solo porque ahora llevaba zapatos, sino porque cada paso llevaba la confianza de quien sabía exactamente qué iba a hacer. Cuando entró al salón 304, el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, pero esta vez las miradas eran diferentes. Era imposible ignorar la presencia que Isabela irradiaba o los zapatos extraordinarios que llevaba. «Buenos días, profesora Martínez», dijo Isabela con una voz que sonaba completamente nueva, segura, clara, llena de autoridad silenciosa. La profesora la miró de arriba a abajo, claramente sorprendida por la transformación. «Buenos días, Isabela. Me alegra ver que seguiste mi sugerencia». «Absolutamente», Isabela sonrió. «De hecho, me tomé la libertad de crear mi propia solución al problema que la clase identificó ayer». Mariana, Catalina, Sofía y el resto del grupo observaban con una mezcla de curiosidad e incomodidad creciente. Había algo en la actitud de Isabela que no podían descifrar, pero que definitivamente no esperaban. «¿Podrías explicar a qué te referís?», preguntó la profesora Martínez, intrigada a pesar de sí misma. «Por supuesto». Isabela caminó hacia el frente del salón con pasos que ahora comandaban atención por razones completamente diferentes. «Ayer se cuestionó mi capacidad para diseñar calzado basándose en mi falta de experiencia usando zapatos comerciales». Se detuvo frente a la clase, enfrentando directamente a quienes la habían humillado el día anterior. «Pero me di cuenta de algo importante. Ustedes han estado usando zapatos toda su vida, y sin embargo ninguno había creado un par hasta llegar aquí». El comentario cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de incomodidad. «Yo, por el contrario, he estado creando zapatos durante 7 años. La diferencia es que nunca había tenido la oportunidad de usar mis propias creaciones». Isabela levantó un pie, mostrando el zapato que llevaba. «Hasta ahora». La profesora Martínez se acercó para observar más de 1970 cerca, y su expresión cambió gradualmente de curiosidad profesional a asombro genuino. «Isabela, ¿estos zapatos los hiciste tú?» «Anoche, en mi cuarto de la residencia, con herramientas básicas y materiales que traje desde mi pueblo». «¿En una noche?». La voz de la profesora había adquirido un tono de incredulidad admirativa. «Bueno,
Técnicamente trabajé durante 8 horas seguidas. Isabela sonrió. Pero sí, en una noche. Mariana no pudo contenerse más. Eso es imposible. Un zapato de calidad toma días, semanas de trabajo. ¿Te gustaría inspeccionarlos?, preguntó Isabela, quitándose un zapato y extendiéndolo hacia Mariana. Por favor, revisa la calidad del trabajo. Mariana tomó el zapato con manos temblorosas, claramente esperando encontrar defectos que probaran su punto. Pero mientras lo examinaba, su expresión cambió gradualmente de escepticismo a shock. Las costuras están perfectas, murmuró, casi para sí misma. El cuero está trabajado de manera profesional. Pásamelo, dijo Catalina, extendiendo la mano con curiosidad creciente. El zapato pasó de mano en mano, y con cada inspección, el silencio en el salón se volvía más profundo. No solo estaba bien hecho, era excepcional. ¿Cómo conseguiste estos materiales?, preguntó Sofía, claramente luchando con la realidad de lo que estaba viendo. El cuero viene de una chaqueta vieja que encontré en un mercado de pulgas. Las suelas las hice con neumático reciclado y corcho. Los cordones son fibra de fique que traje desde mi pueblo. ¿Materiales reciclados?, Andrés frunció el ceño. ¿Pero se ven como materiales de primera calidad? Isabela completó la frase. Exactamente, porque cuando sabes trabajar realmente con tus manos, podés transformar cualquier material en algo hermoso. La profesora Martínez se acercó a Isabela con una expresión completamente nueva. Isabela, ¿podrías mostrarme el otro zapato también? Cuando Isabela se quitó el segundo zapato, la profesora los examinó con el ojo experto de alguien que había trabajado en la industria del calzado durante 20 años. «Clase», dijo finalmente, su voz cargada de una autoridad que no había tenido el día anterior. «Quiero que observen estos zapatos cuidadosamente». Levantó uno de los zapatos para que todos pudieran verlo. Lo que están viendo es trabajo de nivel artesanal. No solo están técnicamente perfectos, sino que demuestran una comprensión de diseño que va mucho más allá de lo que esperaríamos de un estudiante de primer semestre. Se volteó hacia Isabela con respeto genuino. «¿Dónde aprendiste estas técnicas?» «En mi casa, mirando al zapatero de mi pueblo, experimentando, fallando muchas veces y aprendiendo de cada error». «¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto?» «Desde los 8 años, pero nunca había tenido acceso a materiales de calidad o herramientas apropiadas». La profesora Martínez se quedó en silencio durante un momento, claramente procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. «Isabela», dijo finalmente, «¿te gustaría mostrarle al resto de la clase cómo hiciste estos zapatos? ¿Aquí? ¿Ahora?» «Sí, creo que todos podríamos aprender algo muy valioso de tu técnica». Isabela miró alrededor del salón, viendo los rostros que el día anterior la habían juzgado con desprecio y que ahora la observaban con una mezcla de curiosidad, respeto y algo que podría haber sido envidia. «Me encantaría», respondió Isabela, y por primera vez desde que había llegado a Bogotá, sonrió con la confianza absoluta de quien sabía exactamente dónde pertenecía, porque Isabela Moreno acababa de demostrar que el verdadero talento no necesita zapatos caros para caminar, necesita pasión auténtica para volar. El silencio en el aula era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mariana Delgado, quien 24 horas antes había liderado el ataque contra Isabela, ahora sostenía uno de los zapatos, artesanales como si fuera una reliquia sagrada que no merecía tocar. Esto no puede ser real», murmuró, su voz temblando ligeramente. «No es posible que hayas hecho esto en una noche». «¿Por qué sería imposible?», preguntó Isabela, con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación visible de Mariana. «Porque yo he estado tomando clases de diseño desde los 15 años», Mariana respondió, su voz subiendo una octava, «y nunca he podido crear algo ni remotamente parecido a esto». La confesión colgó en el aire como una admisión involuntaria de incompetencia. Catalina Restrepo, quien había sido especialmente cruel el día anterior, se puso de pie bruscamente. «Tiene que haber una explicación», declaró, claramente luchando contra la evidencia que tenía frente a sus ojos. «Nadie aprende esta calidad de trabajo solo mirando a un zapatero de pueblo». «¿Estás sugiriendo que mentí sobre cómo aprendí?», preguntó Isabela, su tono manteniendo esa calma peligrosa que hacía que sus palabras fueran más impactantes.
Estoy sugiriendo que debe haber algo más. Catalina se acercó a Isabela con una desesperación que rayaba en la histeria. Tal vez tuviste ayuda, tal vez alguien más los hizo y tú solo. Catalina, la profesora Martínez intervino con una autoridad que no había mostrado el día anterior. Estás haciendo acusaciones muy serias, sin ninguna evidencia. Pero es que no tiene sentido. Catalina gritó, perdiendo completamente la compostura. Ella viene de un pueblo perdido, sin educación formal, sin recursos, y nosotros hemos invertido años y miles de pesos en prepararnos para esta carrera. La verdad brutal detrás de su ataque quedó expuesta como un nervio al aire. No era sobre los zapatos de Isabela, era sobre la amenaza que representaba para su propia autoimagen. Sofía Herrera, quien había estado observando en silencio, finalmente habló con una voz que sonaba derrotada. Yo pagué 200,000 pesos por un curso de diseño de calzado el año pasado, confesó, y después de 6 meses apenas pude hacer un mocasín básico que se desarmó a la primera semana. Se acercó a los zapatos de Isabela con reverencia. Estos zapatos no solo están técnicamente perfectos, tienen algo que mis profesores llamaban alma artística, algo que no se puede enseñar. Andrés Vega, el único hombre del grupo que había participado en la humillación de Isabela, se puso visiblemente pálido. Mi padre tiene una fábrica de zapatos, dijo con voz apenas audible. He crecido viendo el proceso de producción desde que tengo memoria, y puedo asegurar que estos zapatos están hechos con técnicas que nuestros artesanos más experimentados tardarían semanas en dominar. Se volteó hacia Isabela con una expresión que mezclaba admiración y terror existencial. ¿Cómo es posible que alguien sin educación formal sea mejor que personas que han estudiado esto durante años? Tal vez, respondió Isabela con una sabiduría que parecía venir de generaciones de conocimiento ancestral, la educación formal no es la única manera de aprender. Tal vez la necesidad, la pasión y la práctica constante pueden ser maestros más efectivos que cualquier aula. La profesora Martínez se acercó a Isabela con una expresión completamente transformada. Isabela, necesito hacerte una pregunta muy importante, dijo, su voz cargada de una seriedad nueva. ¿Estos zapatos representan tu mejor trabajo o es un ejemplo típico de lo que puedes crear? Profesora, Isabela sonrió con una confianza que iluminó todo el salón. Estos zapatos los hice en 8 horas con materiales básicos y herramientas improvisadas. Si tuviera acceso a materiales de calidad y herramientas apropiadas, dejó la frase inconclusa, pero la implicación era clara. Mariana se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todas las fuerzas. No es justo, murmuró, más para sí misma que para los demás. Mis padres han gastado una fortuna en mi educación. He tomado cursos en París. He visitado las mejores fábricas de Italia. He estudiado con diseñadores reconocidos. Miró a Isabela con una mezcla de resentimiento y admiración involuntaria. Y tú llegas aquí, de un pueblo que ni siquiera conocía, descalza, sin un peso en el bolsillo, y sos mejor que todos nosotros juntos. Mariana, Isabela se acercó a ella con una compasión que nadie esperaba, especialmente después de cómo había sido tratada. El problema no es que yo sea mejor. El problema es que ustedes han confundido privilegio con talento. Se dirigió hacia toda la clase con una autoridad natural que comandaba respeto. Ustedes han tenido acceso a los mejores recursos, los mejores maestros, los mejores materiales. Pero ¿cuántos de ustedes han pasado noches enteras despiertos porque tenían una idea que no podían sacar de la cabeza? ¿Cuántos han trabajado con las manos hasta que les sangraran porque querían perfeccionar una técnica? El silencio que siguió fue la respuesta. ¿Cuántos han creado algo porque su familia dependía de ello? Porque era la diferencia entre comer o no comer. Catalina comenzó a llorar silenciosamente, finalmente enfrentando una verdad que había evitado durante años. Nosotros jugamos a ser diseñadores, susurró entre lágrimas. Tú vivís para crear. La profesora Martínez se acercó al pizarrón y escribió algo que cambiaría para siempre la perspectiva de sus estudiantes. Talento, pasión, necesidad, práctica constante. Se volteó hacia la clase. Esta es la ecuación real del éxito creativo. Los recursos externos pueden ayudar, pero nunca pueden reemplazar estos 3 elementos fundamentales. Apuntó hacia Isabela.
Lo que Isabela nos ha demostrado hoy no es solo habilidad técnica, es la diferencia entre estudiar diseño y vivir diseño. Andrés levantó la mano tímidamente. Profesora, ¿podría enseñarnos sus técnicas? Esa decisión le corresponde a Isabela, respondió la profesora volteándose hacia ella. Después de cómo fue tratada ayer, estaría completamente justificada si decidiera no compartir su conocimiento. Todos los ojos se dirigieron hacia Isabela, esperando su respuesta. En sus rostros había una mezcla de esperanza, arrepentimiento y reconocimiento tardío de lo que habían perdido con su comportamiento del día anterior. Isabela los observó durante un largo momento, viendo no a los jóvenes crueles que la habían humillado, sino a seres humanos que acababan de enfrentar sus propias inseguridades y limitaciones. ¿Saben qué?, dijo finalmente. Estaría encantada de compartir lo que sé, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Mariana con voz esperanzada. Que entiendan que no voy a enseñarles solo técnicas. Voy a enseñarles a ver la creación como supervivencia, la perfección como necesidad y el arte como la diferencia entre existir y vivir realmente. Sofía se puso de pie lentamente. Isabela, dijo con voz quebrada, nosotros te debemos una disculpa enorme, no solo por lo que dijimos ayer, sino por haber juzgado tu valor basándose en apariencias superficiales. Y yo, añadió Catalina, también poniéndose de pie, quiero pedirte perdón por haber cuestionado tu lugar aquí. Ahora me doy cuenta de que la pregunta no era si tú pertenecías en esta clase. La pregunta era si nosotros merecíamos estar en la misma clase que tú. Una por una, todos los estudiantes se pusieron de pie en lo que se convirtió en una ovación silenciosa de respeto y admiración tardía. La profesora Martínez se acercó a Isabela con lágrimas en los ojos. Isabela, dijo con voz emocionada, en 20 años de carrera docente, nunca había presenciado una lección tan poderosa sobre lo que significa el verdadero talento. Se volteó hacia la clase. Lo que acaban de presenciar, señores, es exactamente por qué este programa existe, no para validar privilegios existentes, sino para descubrir y nutrir el talento real, sin importar de dónde venga. Isabela se puso sus zapatos artesanales, sintiendo cómo cada paso la conectaba no solo con el suelo, sino con su propósito más profundo. Profesora, dijo con una sonrisa que irradiaba tanto perdón como determinación, ¿cuándo empezamos a trabajar? Porque tengo 15 años de conocimiento que compartir y parece que mis compañeros están listos para aprender de verdad. 3 meses después, el 1900 taller de diseño de calzado del SENA había sido transformado en algo completamente diferente. Lo que antes era un aula tradicional con pupitres y teoría, ahora era un espacio vibrante lleno de creatividad auténtica, herramientas especializadas y una energía que se podía sentir desde el pasillo. Isabela estaba en el centro del taller, rodeada por sus compañeros de clase que ahora la observaban con una reverencia que había reemplazado completamente el desprecio inicial. Sobre las 7 mesas se extendían creaciones que habrían sido imposibles de imaginar apenas 3 meses antes. Mariana, tu par de zapatos está técnicamente perfecto, dijo Isabela, examinando el trabajo de quien había sido su principal detractora. Pero les falta alma. ¿Qué historia están tratando de contar? Mariana, completamente transformada desde aquellos días de arrogancia, se acercó a Isabela con la humildad de una verdadera aprendiz. Honestamente, Isabela, no estoy segura. He estado tan concentrada en hacer que se vean correctos, según los estándares que aprendí en mis clases privadas, que olvidé preguntarme qué quiero expresar realmente. Isabela sonrió con esa paciencia que había desarrollado como maestra natural. ¿Te acuerdas de lo que te pregunté el primer día que empezamos a trabajar juntas? Me preguntaste cuál era mi dolor más profundo. Mariana respondió inmediatamente. Exacto. ¿Y cuál era tu respuesta? Mariana se quedó en silencio durante un momento, recordando que me daba terror no ser especial, que tenía miedo de que a pesar de todo el dinero que mis padres habían invertido en mí, yo fuera ordinaria. Perfecto. Isabela asintió. Ahora ponelo en tus zapatos. Que cada puntada cuente esa historia. Que cada detalle refleje esa lucha entre el miedo a la mediocridad y el deseo de trascender. Catalina, quien ahora trabajaba en una mesa cercana,
Levantó la vista de su proyecto. Isabela, ¿podés revisar mi progreso? Durante los últimos meses, Catalina había pasado de ser la más cruel de las críticas a ser la más dedicada de las estudiantes. Sus zapatos mostraban una técnica que había mejorado exponencialmente, pero más importante aún, mostraban una honestidad emocional que nunca había tenido antes. Estos zapatos cuentan la historia de alguien que está aprendiendo a caminar por primera vez, observó Isabela, tocando delicadamente las costuras que Catalina había perfeccionado durante semanas. No físicamente, sino emocionalmente. Es hermoso. Aprendí de la mejor. Catalina sonrió con una admiración genuina que había reemplazado completamente su antigua envidia. Sofía se acercó cargando un par de zapatos que brillaban con una elegancia única. Isabela, terminé el proyecto para la competencia nacional. ¿Podés darme tu opinión final? La competencia nacional de diseño de calzado estudiantil se había convertido en el evento más importante del año para todos ellos, pero había adquirido un significado especial. Sería la primera oportunidad de Isabela de demostrar su talento en un escenario nacional. Isabela examinó los zapatos con el ojo experto que había desarrollado durante años de práctica. Esto es excepcional. Has logrado combinar técnica avanzada con narrativa emocional auténtica. Los zapatos de Sofía contaban la historia de la transformación. Comenzaban con materiales rústicos en la parte posterior y gradualmente se refinaban hacia adelante, representando el viaje desde la inseguridad hasta la confianza. Pero lo más importante, continuó Isabela, es que estos zapatos son genuinamente tuyos. No están tratando de imitar a nadie más. Están expresando tu voz única. Andrés se acercó al grupo con nerviosismo visible. Isabela, necesito tu ayuda con algo más que zapatos, dijo, claramente luchando con algo personal. ¿Qué pasa? Mi padre quiere que participe en la competencia con el nombre de la fábrica familiar. Dice que sería buena publicidad para el negocio. Isabela lo observó cuidadosamente. ¿Y vos qué querés? Quiero participar como Andrés Vega, el estudiante que aprendió de Isabela Moreno, no como el hijo del dueño de Calzado Vega S.A. Entonces ya sabes tu respuesta. Isabela sonrió. El arte auténtico no puede nacer del marketing familiar. La profesora Martínez entró al taller cargando un sobre grande que hizo que todos los estudiantes se voltearan hacia ella. Clase, llegaron las confirmaciones para la competencia nacional, anunció, pero su expresión era extraña, una mezcla de emoción y sorpresa. Isabela se dirigió específicamente hacia ella. Necesito hablar contigo en privado. Caminaron hacia la oficina de la profesora, dejando a los estudiantes especulando sobre el contenido del sobre. Isabela, sentate, dijo la profesora, cerrando la puerta tras ellas. Lo que te voy a decir va a cambiar tu vida. Abrió el sobre y extrajo una carta oficial con el logo de la competencia nacional. No solo fuiste aceptada en la competencia, comenzó, sino que tu portafolio causó tanto impacto que te invitaron a participar en una categoría especial. ¿Categoría especial? Innovación artesanal contemporánea. Es una categoría nueva que crearon específicamente después de ver tu trabajo. Isabela sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Pero eso no es todo, continuó la profesora. Los jueces incluyen a diseñadores internacionales de Milán, París y Nueva York. Y hay una sorpresa más grande. Hizo una pausa dramática. El ganador de tu categoría recibe una beca completa para estudiar diseño en el Instituto Europeo de Diseño de Milán, más un contrato para desarrollar una línea propia con una marca internacional. Isabela se quedó sin palabras. El Instituto de Milán era el sueño máximo para cualquier diseñador de calzado en el mundo. Profesora, yo no sé qué decir. No digas nada todavía, porque hay algo más. Sacó otra carta del sobre. La revista Vogue Latinoamérica quiere hacer un artículo sobre ti. Lo van a titular La Cenicienta del Diseño, la historia de la chica que creó zapatos mágicos con sus propias manos. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Porque el talento real, cuando se combina con autenticidad y pasión, es imposible de ignorar, respondió la profesora con emoción genuina. Vos no solo rompiste todos los moldes, Isabela, creaste moldes completamente nuevos. Se dirigieron de vuelta al taller, donde los estudiantes esperaban ansiosamente las noticias. Chicos,
anunció la profesora. Tengo el honor de informarles que Isabela ha sido invitada a participar en una categoría especial de la competencia nacional. Los gritos de alegría y aplausos llenaron el taller. Mariana fue la primera en abrazar a Isabela. «Te lo mereces más que nadie», exclamó con lágrimas en los ojos. «Todos nos merecemos estar ahí», respondió Isabela abrazando a todo el grupo. «Porque todos hemos crecido juntos». Catalina levantó la mano. «Isabela, hay algo que queremos decirte, algo que hemos estado planeando en secreto». «¿Qué cosa?» Sofía se acercó cargando una caja elegante. «Sabíamos que esta oportunidad iba a llegar y queríamos darte algo especial para la competencia». Isabela abrió la caja y encontró herramientas de zapatería de la más alta calidad, agujas alemanas, hilos italianos, tintes, franceses, cinceles suizos. «No podemos devolverte los meses de humillación que te causamos», dijo Andrés con voz emocionada, «pero podemos darte las herramientas que tu talento merece». Isabela observó las herramientas, luego miró a sus compañeros y finalmente se dirigió hacia la ventana desde donde se podía ver toda la ciudad de Bogotá extendiéndose hacia el horizonte. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó, volviéndose hacia ellos. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «Que hace 4 meses ustedes me dijeron que no pertenecía aquí porque no tenía zapatos. Y tenían razón». Se quedaron en silencio, confundidos. No pertenecía aquí para ser una estudiante más. Pertenecía aquí para enseñarles que el verdadero diseño no nace de fórmulas aprendidas, sino de historias vividas. Caminó hacia el centro del taller, rodeada por creaciones que reflejaban no solo técnica mejorada, sino almas transformadas. Y ahora, todos ustedes tienen algo que no tenían antes, la capacidad de crear con el corazón, no solo con las manos. Isabela se quitó los zapatos que había creado esa primera noche transformadora y sintió el piso frío del taller contra sus pies descalzos. Porque al final, sonrió mirando a cada uno de sus compañeros convertidos en amigos. Los mejores zapatos del mundo son inútiles si no sabes hacia dónde querés caminar, y ahora todos sabemos exactamente hacia dónde vamos. 2 años después, Isabela estaba parada en la terraza de su nueva empresa, Raíces Calzado, ubicada en el corazón de Bogotá, pero con vista hacia las montañas que la conectaban espiritualmente con Agua Verde. El edificio de 3 pisos no era el más grande ni el más lujoso de la zona industrial, pero tenía algo que ningún otro podía reclamar: alma auténtica en cada ladrillo. El viaje desde aquella primera noche, creando zapatos en su cuarto de residencia, hasta este momento, había sido como caminar descalza sobre cristales y flores, alternadamente. Cada paso había enseñado algo nuevo sobre la fuerza, sobre la resistencia y sobre el precio real del éxito auténtico. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Mija, vimos la noticia en el periódico nacional. Empresaria colombiana de 20 años exporta a 15 países. Tu papá lloró de la emoción. Dice que siempre supo que tus pies descalzos te llevarían lejos, pero nunca imaginó que te traerían de vuelta a nosotros siendo la misma persona buena de siempre». Isabela sonrió sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. A pesar de todos los logros, todos los reconocimientos internacionales, todas las ofertas millonarias de corporaciones que querían comprar su empresa, no había nada que la conmoviera más que el orgullo sencillo de sus padres. Isabela, la voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Mariana, quien ahora trabajaba como su directora de desarrollo creativo. La transformación de Mariana había sido quizás la más profunda de todas. De joven arrogante obsesionada con las apariencias a artista genuina que había encontrado su propia voz. «¿Cómo van las cosas con la nueva colección?», preguntó Isabela, notando la carpeta que Mariana llevaba bajo el brazo. «Increíblemente bien». Mariana respondió con una emoción genuina que había aprendido a mostrar durante estos años de trabajo real. «Los diseños que creamos inspirados en las historias de las artesanas de Nariño están causando sensación en la Feria de Milán». Isabela asintió con satisfacción. Una de las cosas de las que más se sentía orgullosa era el programa que había desarrollado para trabajar directamente con artesanas rurales de todo Colombia, combinando sus técnicas ancestrales con diseño contemporáneo. ¿Y cómo están respondiendo las artesanas al proceso? Ese es el punto más hermoso,
Mariana se animó visiblemente. Al principio tenían miedo de que fuéramos a robar sus técnicas, como habían hecho otras empresas, pero cuando se dieron cuenta de que las estábamos contratando como co-creadoras, con crédito completo y participación en las ganancias. Isabela, algunas lloraron de la alegría. ¿Te acordás cuando pensabas que el éxito se trataba de excluir a otros en lugar de incluirlos?, preguntó Isabela con una sonrisa traviesa. Mariana se rió, una risa que ahora tenía la calidad de la autodepreciación sana. Me acuerdo de muchas cosas terribles que pensaba, como que el valor de una persona se medía por la marca de sus zapatos, o que ser pobre era una elección personal. Se sentó en una de las sillas de la terraza, mirando hacia la ciudad que se extendía ante ellas. ¿Podés contarme algo, Isabela? Lo que quieras. Durante esos primeros meses, cuando todos fuimos tan crueles contigo, ¿hubo algún momento en que pensaste en rendirte? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que había reflexionado muchas veces durante estos años. Sí, admitió finalmente. La noche, después de que me sugirieron que me tomara una semana para conseguir zapatos apropiados, me senté en mi cama y pensé en llamar a mis papás para decirles que regresaba a casa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Te acordás de la hermana Matilde, la encargada de la residencia? Claro, esa noche ella tocó a mi puerta. Al parecer Alejandra le había contado que yo estaba muy mal. Entró y se sentó en mi cama y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Isabela hizo una pausa, reviviendo el momento. Me dijo: «Mija, yo he visto pasar cientos de chicas por esta residencia. La mayoría llegan con sueños grandes y se van con conformismo pequeño, pero de vez en cuando llega alguien que no está aquí para adaptarse al mundo, sino para cambiarlo». Mariana se inclinó hacia adelante, absorta en la historia, y después me preguntó: «¿Cuál de las dos sos vos? ¿La que se adapta o la que cambia?». ¿Y qué le dijiste? Le dije que no sabía, y ella me respondió: «Entonces mañana lo vas a averiguar, porque la vida te está dando exactamente la oportunidad que necesitas para descubrir quién sos realmente». Isabela caminó hacia la barandilla de la terraza, observando el movimiento constante de la ciudad. Esa conversación me hizo entender algo fundamental. No estaba ahí para demostrarles a ustedes que yo valía. Estaba ahí para demostrarme a mí misma de qué era capaz. ¿Y ahora lo sabes? Isabela se rió. Ahora sé que soy capaz de mucho más de lo que jamás imaginé. Pero también sé que el éxito real no se trata de lo que podés lograr sola, sino de cuántas personas podés elevar en el proceso. Su asistente, Carolina, una joven de Chocó que había contratado directamente de su pueblo natal, apareció en la terraza con una sonrisa emocionada. «Isabela, llegó la confirmación. La Universidad Nacional quiere que des la conferencia inaugural del nuevo semestre. El tema es Innovación desde la autenticidad». Isabela sintió una mezcla de emoción y vértigo. La Universidad Nacional era donde todo había comenzado, donde una joven descalza había llegado con sueños que parecían demasiado grandes para sus circunstancias. ¿Aceptó?, preguntó Carolina. «Por supuesto», respondió Isabela, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que la conferencia sea abierta no solo para estudiantes universitarios, sino para jóvenes de colegios públicos rurales, especialmente aquellos que piensan que sus sueños son demasiado grandes para sus realidades». Mariana se puso de pie con admiración renovada. «¿Sabes qué es lo más increíble de trabajar contigo, Isabela? ¿Qué? Que después de todos estos éxitos, de todos estos reconocimientos, seguís siendo la misma persona que conocí ese primer día. Humilde, auténtica, enfocada en ayudar a otros». Isabela se quedó en silencio durante un momento, reflexionando sobre las palabras de Mariana. «¿Sabes qué aprendí en este viaje? ¿Qué? Que el éxito puede cambiarte de dos maneras. Puede hacerte olvidar de dónde viniste, o puede hacerte valorar aún más el camino que recorriste». Se dirigió hacia una caja que tenía en su oficina y extrajo algo que hizo que Mariana se pusiera emocionada. «Estos son los zapatos que hice esa primera noche», dijo Isabela, sosteniendo las creaciones que habían cambiado su vida. «Los he guardado como recordatorio». ¿Recordatorio de qué? De que la transformación real no viene de cambiar quién sos para encajar en el mundo. Viene de ser tan auténticamente vos misma que el mundo no tiene opción más que hacer espacio para tu verdad. Isabela caminó descalza por la oficina, sintiendo el piso frío bajo sus pies como había hecho durante tantos años.
¿Sabes cuál es la ironía más hermosa de toda esta historia? Preguntó. ¿Cuál? Que construí un imperio del calzado, pero sigo prefiriendo andar descalza cuando estoy en mi espacio privado. Se rió con una alegría que venía del alma. Porque aprendí que sus zapatos, sin importar qué tan hermosos sean, no definen hacia dónde podés caminar. Eso lo define tu corazón, tu determinación y tu disposición a seguir avanzando, incluso cuando el camino se pone difícil. Mariana se acercó a la ventana, observando el taller donde docenas de empleados trabajaban creando zapatos que combinarían tradición y modernidad. Isabela, hay algo que siempre he querido preguntarte, pero nunca me he atrevido. Pregunta lo que quieras. ¿Alguna vez nos perdonaste realmente por cómo te tratamos al principio? Isabela la miró directamente a los ojos. Mariana, ¿sabes cuál fue el día más importante de mi vida? ¿El día que ganaste la competencia nacional? No. ¿El día que abriste la empresa? No. ¿Cuál entonces? El día que me di cuenta de que ya no necesitaba su perdón porque había dejado de cargar su crueldad como una herida. Isabela se acercó a Mariana y puso una mano en su hombro. El perdón verdadero no es algo que le das a otros. Es algo que te das a vos misma cuando decidís que lo que otros hicieron ya no va a definir quién sos. Mientras el sol se ponía sobre Bogotá, Isabela reflexionó sobre la lección más profunda de su viaje, que el éxito más auténtico es el que te permite transformar no solo tu propia vida, sino las vidas de quienes te rodean, incluso aquellos que comenzaron como obstáculos en tu camino. 3 años después, el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional estaba completamente lleno. En las primeras filas se sentaban no solo estudiantes universitarios de Bogotá, sino jóvenes que habían viajado desde los rincones más remotos de Colombia, campesinos, indígenas, afrodescendientes, todos unidos por sueños que parecían demasiado grandes para sus circunstancias actuales. Isabela esperaba detrás del escenario, pero no estaba nerviosa. En sus pies llevaba un par de zapatos especiales, los mismos que había creado esa primera noche transformadora en la Biod residencia, ahora restaurados y perfeccionados, pero conservando cada marca, cada imperfección que contaba la historia de su origen. Señoras y señores, anunció el rector de la universidad, tengo el honor de presentar a alguien que no solo ha revolucionado la industria del calzado en Colombia, sino que ha redefinido lo que significa el éxito auténtico en nuestro país. Isabela salió al escenario y fue recibida por una ovación que duró varios minutos. Pero lo que más la emocionó fue ver en la primera fila a sus padres, don Eusebio y doña Esperanza, vestidos con la ropa más elegante que tenían, pero irradiando la dignidad natural que ningún dinero puede comprar. Al lado de ellos estaba la hermana Matilde, ahora jubilada pero con los ojos brillando de orgullo, y en la segunda fila, Mariana, Catalina, Sofía y Andrés, todos convertidos en profesionales exitosos que trabajaban en diferentes proyectos de inclusión social a través del diseño. Hace 5 años, comenzó, e Isabela, con una voz que llenó cada rincón del auditorio, llegué a esta ciudad descalza, cargando una maleta de cartón y un sueño que muchos consideraban demasiado grande para una muchacha de pueblo. Su mirada recorrió las caras jóvenes que la observaban con atención reverencial. Hoy quiero contarles no la historia de cómo una chica pobre se volvió rica. Quiero contarles la historia de cómo una chica auténtica se mantuvo auténtica en un mundo que constantemente trata de hacernos olvidar quiénes somos realmente. Caminó por el escenario con esos zapatos que representaban su transformación. La primera lección que aprendí en esta ciudad fue dolorosa pero necesaria. El mundo no está esperando que llegues para hacerte espacio. El mundo está esperando que demuestres que mereces ese espacio. Se detuvo en el centro del escenario. Pero aquí está la trampa. Muchas personas piensan que para merecer ese espacio, tienen que cambiar quiénes son. Tienen que hablar diferente, vestirse diferente, actuar diferente. Tienen que convertirse en copias baratas de lo que creen que el éxito debe parecer. Su voz se intensificó con una pasión que era contagiosa. Yo tomé el camino opuesto. Decidí que si el mundo no tenía espacio para Isabela la campesina, Isabela la descalza, Isabela la que habla con acento del Huila, entonces yo iba a crear ese espacio.
Los aplausos interrumpieron su discurso, pero Isabela levantó la mano para continuar. ¿Y saben qué descubrí? Que cuando eres genuinamente auténtica, cuando tu trabajo nace de tu verdad más profunda, el mundo no solo te hace espacio, el mundo se transforma para acomodar tu autenticidad. Miró directamente a un grupo de jóvenes rurales que habían viajado desde el Chocó, jóvenes que me escuchan desde sus pueblos, desde sus barrios, desde sus circunstancias que otros llaman limitadas. Quiero que entiendan algo fundamental. Su voz se volvió más íntima, como si le estuviera hablando a cada uno personalmente. Sus diferencias no son obstáculos que tienen que superar, son ventajas competitivas que nadie más puede replicar. Sacó de su bolsillo uno de los primeros zapatos que había reparado cuando tenía 8 años, ahora convertido en un símbolo que llevaba a todas sus conferencias. Este zapato roto lo encontré en la basura cuando era niña. Lo transformé en algo hermoso, no a pesar de su origen humilde, sino gracias a él, porque entendí que la belleza real no viene de empezar con materiales perfectos, sino de tener la visión y la habilidad para transformar lo que tienes en algo extraordinario. Caminó hacia el público, acercándose a ellos. Su acento no es algo que tienen que ocultar, es la música única de su región, de su cultura, de su historia. Su manera de ver el mundo no es ingenua, es fresca, auténtica, no contaminada por los prejuicios que el éxito a veces trae. Su falta de conexiones no es una desventaja, es la oportunidad de construir relaciones genuinas basadas en valor real, no en intercambios de favores. Se dirigió hacia donde estaban sus antiguos compañeros de clase. Hace 3 años, estas personas que ahora son mis amigos y colegas me dijeron que no pertenecía en una clase de diseño de calzado porque no tenía zapatos. Mariana se puso de pie espontáneamente, seguida por los otros. Tenían razón, continuó Isabela, pero no por las razones que pensaban. No pertenecía ahí como una estudiante más. Pertenecía ahí para enseñarles que el verdadero diseño no se aprende en libros, sino que se vive en el corazón. Se volteó hacia todo el auditorio. Y ustedes, cada uno de ustedes, no están aquí para ser versiones baratas de alguien más exitoso. Están aquí para ser las versiones más auténticas de ustedes mismos. Su voz se alzó con una fuerza que hizo que todos se inclinaran hacia adelante, porque el mundo no necesita otro Steve Jobs. Ya tuvimos uno. El mundo no necesita otra Coco. Chanel, ya la tuvimos, pero el mundo necesita desesperadamente al primer y único ustedes. Isabela se quitó los zapatos en el escenario ante la sorpresa de todos los asistentes. Durante 5 años he construido una empresa de calzado siendo principalmente alguien que prefiere andar descalza. ¿Saben por qué? Caminó descalza por el escenario, conectándose literalmente con sus raíces, porque aprendí que el éxito real no se trata de cambiar quién eres para encajar en lo que otros esperan. Se trata de ser tan auténticamente tú mismo que el mundo se ve obligado a expandir su definición de éxito. Miró a sus padres, quienes tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi papá me enseñó que la pobreza no es una maldición, es una escuela. Mi mamá me enseñó que la esperanza no es un sentimiento, es una decisión. Mi pueblo me enseñó que la comunidad es más poderosa que la competencia. Y la ciudad me enseñó que todas esas lecciones no eran limitaciones rurales, sino sabiduría universal que el mundo necesitaba escuchar. Isabela se puso los zapatos nuevamente y caminó hacia el micrófono para sus palabras finales. Así que si hay alguien aquí que siente que sus sueños son demasiado grandes para sus circunstancias actuales, si hay alguien que piensa que no tiene las credenciales adecuadas para el éxito, si hay alguien que cree que tiene que cambiar quién es para lograr lo que quiere, su voz se volvió suave pero penetrante. Déjenme decirles algo, con absoluta certeza. Sus circunstancias actuales no determinan su potencial futuro, su origen no define su destino, y sus diferencias no son obstáculos, son exactamente lo que el mundo está esperando. Isabela extendió sus brazos hacia todo el auditorio. No vengan a cambiar el mundo tratando de ser como los que ya cambiaron el mundo antes que ustedes. Cambien el mundo siendo ustedes mismos, auténticamente, sin disculpas, sin compromisos. Porque la autenticidad no es solo una elección personal, es un acto de rebeldía contra un mundo que trata de hacernos a todos iguales. Y esa rebeldía
Esa rebeldía es exactamente lo que el futuro necesita. Tu origen no es tu limitación, es tu superpoder. Tus diferencias no son tus debilidades, son tus ventajas únicas. Tu autenticidad no es tu obstáculo, es tu revolución personal. No cambies quién eres para encajar en el mundo. Sé tan auténticamente tú mismo que el mundo tenga que hacer espacio para tu verdad. Porque en un mundo lleno de copias, ser original no es solo una ventaja competitiva, es un acto de amor propio y un regalo para la humanidad. El mundo no necesita otra versión de alguien que ya existe. El mundo necesita la primera y única versión de ti. Y cuando finalmente encuentres el valor de ser completamente auténtico, descubrirás que no solo cambias tu vida, cambias la vida de todos los que tienen la fortuna de cruzarse en tu camino.